la mañana con 14 minutos. Estamos aquí junto al padre Rómulo Aguilar degustando un pancito aquí en los Carasucias que son tan ricos, ¿no? Y que nos trae don Byron Alvarado, el famoso Byron, el Toto, nos viene trayendo estos pancitos allá de la panadería Eric. Y nos remontan a la infancia. Usted comía, ¿no? Sí, En Simón Bolívar. en Simón Bolívar. ¿Y qué? ¿Pero de panadería o de los que No, llevaban no, los panaderos? panadería, panadería, Ah, panadería. ya. Porque en mi casa, más bien yo vivía en Urdesa y pasaba el panadero en la tarde. Y ahí, Claro, y no, ahí, ahí nos vendía. le llama la panadería. Y le gustaba el pan con leche con café Claro. o pan No, así. vendía lo que había que desayuno siempre, ¿no? Pero sí, 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 sí. pero porque había gente que cogía y hacía el café con leche y rum le metía ahí Bueno, el por un pan. tiempo yo era agüita de canela, ¿no? Agüita Agüita de de canela. canela, por un tiempo. Luego ya nos jugó el café, luego ya lo mezclamos de acuerdo a las circunstancias. De acuerdo a... Claro, Como estaba el menú del día. es verdad, depende del menú del día, como usted dice. Depende de eso. Hablemos, padre, de la importancia que tiene el Congreso Eucarístico Internacional. Tanto que iba a venir. Va de pasada porque si Pero sí él es va a confirmado. sí, sí, él va a la Argentina. O Entonces, sea, no venía de Ecuador por eso. no, no venía al No, Ecuador eso por sí eso. estaba ya descartado. Pero como viene el viaje a la Argentina, me parece, entonces va a ser va a estar un poquito aquí con nosotros, va a ser un tiempito que nos va a regalar de pasadita. Pues en ese sentido agradecemos a Dios. O sea, no es Y, una visita, como quien no, no, dice, no, no, oficial de esas de no. Estado, Sí, pero va a estar aquí el Papa, sí, en tierra ecuatoriana. sí, sí. Ah, pero eso es una gran noticia. Y esto se da ahora en septiembre. En septiembre, sí, a partir del primero hasta el 8, hasta el 9 creo que va a ser el Congreso, y el Papa no sé qué No, día a ver, viene. aquí dice del 8 al 15, Ve- ve- del 8 al 15, en la capital de la República, ¿no? 53 Congreso Eucarístico Internacional. Entonces ya son, por 4, son 200 años que se está celebrando, Miren, sí, pues porque cada 4 años. cada 4 años. Y explíquenos de qué se trata específicamente el Congreso Eucarístico. Bueno, para nosotros el centro de toda nuestra vida es Jesucristo. Y en Jesucristo pues está el sacramento de la Eucaristía, donde de una manera clarísima, tanto en el Evangelio como en las cartas de San Pablo, dice, este pan es mi carne, este cáliz es mi sangre. Entonces, Ajá. para la teología católica y para las palabras que cualquier persona puede encontrarla, Cristo querido quedarse con nosotros, como dice, estaré con ustedes siempre. No es la idea de ser Dios, ¿no? Sino la idea de ser hombre y Dios y quedarse en forma sacramental para siempre con nosotros. ¿Quiénes forman parte del Congreso? Todas las diócesis del Ecuador, todas, Todas las todas, diócesis todas. del Y Ecuador. las comunidades religiosas, todos, ¿no? Los que están en educación, los que están en Cuando me dice gobierno, diócesis, son los obispos. los obispos, sí. ¿Y van los párrocos o no? Claro, También. el que quiera ir para Guayaquil hay 200 cupos. 200 cupos. Sí, Y hay 160, sí. ¿cuántas parroquias? Ciento y pico. Aquí habría ahorita hay 204 me Ah, parece. 204. Sí, Ok. sí. Pero normalmente pues no van a ir todos, no irá el No, 25% más o menos, ¿no? Y luego como este, asistente, pues está todo el estadio, ¿no? claro, Claro, claro. en ese O sea, sí, sentido. porque es en el centro donde era el aeropuerto Simón Así es. Mariscal Sucre, Exactamente. que se ha hecho un centro de convenciones Eh, gigante. Ahí estuvo el Papa Francisco, ¿no? exactamente, el mismo lugar, así es. Que le dicen el Bicentenario, El ¿no? bicentenario, exactamente, así es. Entonces, vamos con todo cariño a vender de todo el mundo una delegación. O sea, será auténticamente un Pentecostés. Qué bueno. ¿Y se sabe o no la fecha de llegada No, del no, Papa eso lo tiene un Francisco? poquito reservado y aún no se ha hecho nada oficial. Claro, o sea que también hay temas de seguridad, ¿no? Exactamente, así es. Veo que el antecedente es que en el último Congreso Eucarístico que se dio en septiembre del 2020, en pleno COVID, época del COVID, el jueves 9 de septiembre, en ese Congreso Eucarístico en Hungría, el arzobispo de Quito, Alfredo José Espinosa, Mateus, anunció que Quito Sí, sería sede, que el Papa Francisco quedó muy bien impresionado, se entusiasmó por la calidez mostrada por los ecuatorianos en la visita que él tuvo acá en el 2015, ¿no? claro. Y eso lo había manifestado a nuestros sacerdotes cuando fueron a Roma. Cuando vino Juan Pablo II, o sea, se sintió totalmente acompañado y cobijado, ¿no?
que se extrañaba que nos gustaban mucho las bendiciones. Claro, es verdad. Ahora, con Juan Pablo II había, como dicen, ríos y ríos de gente, Sí. ¿no? Y con Papa Francisco también. Ha Este, disminuido quizás un 70% entre Juan Pablo II y Francisco, ¿no? ¿Tanto le Sí, parece? sí, sí. Sí. Más que todo lo de Severo de los miércoles, que está muy cuestionado, ¿no? O sea, antes había 12.000, 15.000, 40.000 personas los días que el Papa salía, ¿verdad? Ah, estas audiencias, ¿no? Entonces ha bajado bastante, bastante, ¿Pero ¿no? usted cree que es por el COVID o por la convocatoria de un Más bien un papa o poquito de los... porque no parece que sus expresiones sobre la homosexualidad, sus expresiones sobre la organización de la iglesia, un poquito como que ha desanimado, un poquito como que ha sorprendido a la población católica, ¿no? Entonces más bien es un poquito de que no hay sintonía, ¿no? O sea, en ese sentido. Como papa se le ama, se le respeta, se le considera, pero ya no es esa exaltación, ¿no? Por aquel que defiende la verdad, que proclama la verdad, que no es que digamos que hay que condenar a nadie, pero las cosas son pan pan, al vino vino, ¿no? Y No, eso genera resistencia. resistencia, ¿no? Resistencia, sí, Claro, porque en el credo católico, y no solo católico, sino cristiano, cristiano, porque sí. los protestantes también, ¿ah? Así Y es, son más radicales. exactamente. Eso no es un tema No, tan fácil de que la manejar Iglesia de como... África se ha separado un poquito. Iglesia de África no ha aceptado una encíclica, la última sobre la homosexualidad, no la aceptó. Ajá. Entonces Y las África parejas todas estas cosas, del que es mismo la sexo, ¿no? bendición de las parejas, eso no. Entonces África, algunas de Europa también se han apartado, ¿no? Sin embargo, mucha gente joven, a través de redes, no digo Claro, porque las redes a veces son un mundo paralelo, total. eh, les parece eso dicen, bueno, está bien, ¿no? En cierta manera, O- de la parte del cariño, del amor, ya el catecismo católico lo dice en la parte del sexto mandamiento cuando lo explican, los 1300 y tanto. Entonces, no, que deben ser tratados con cariño, con amor, con delicadeza, que no haber ninguna expresión, ¿no? Que sea de desprecio, de marginación, ¿no? Entonces ya el catecismo católico de Juan Pablo II, ajá, ya de los años 80, o sea, en ese sentido, lo que es la doctrina, lo que significa la pastoral, ya está totalmente delineada. Pero cuando ya se va un poquito en la expresión demasiado afectiva hacia un sector que podría malinterpretarse, entonces ahí viene un poquito cierta situación de expectativa y de un poquito hasta de incredulidad. claro, ¿Cómo pasar esto? ¿No? O sea, ¿no? Y de todas maneras, o sea, los conceptos están arraigados en las personas, entonces no es fácil muchas veces sacarlos de ese ámbito, ¿no? Por mucho que se hable de misericordia, de paciencia, ¿no? Pero son cosas que las personas las dicen al pan pan, al vino vino, aunque deberían ser mucho menos drásticos, pero así el corazón humano. claro, claro. Ahora vamos con el tema de la participación de lo que usted decía, los 150 años que se conmemoran el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Esto solo será en Guayaquil o No, en... no, No, Ecuador. en Ecuador, ya, Ecuador, sí, porque es sí, todo el sí. país que se consagró, Exactamente, ¿no? sí, así es. Yo lo he visto, y yo no sé si es coincidencia, pero lo he visto en la parroquia de Santa Teresita. Ya, este es un cuadro Es un grandotote. cuadro grandotote, sí. Sí, No sí, sabía que era por eso. sí, sí, sí. Estamos los 150 años y está y motivando a las personas para que Pero tengan. va a ir a las diferentes parroquias. Sí, O cada parroquia se encarga bueno, cada vicaría, o sea, cada sí, vicaría. es como como digo, decir, como un cantón, ¿no? Ajá, Entonces la vicaría organiza las visitas, y son 20 parroquias, 7 parroquias, etcétera, y comenzamos por el 1, terminamos por el 30, ¿no? Y seguimos a la otra, ¿no? En ese sentido. claro. Eh, perdón, 10:23. Yo me pongo a pensar que en el caso del Sagrado Corazón de Jesús es una costumbre súper arraigada aquí Total. Y en- Guayaquil, con Cristo Rey, que más o menos va unido, ajá, pero rompió las barreras de la época de la dictadura, que es el 36, o sea, se en el permite, claro, 36. entonces no se permitía, digamos, ninguna procesión. Y No se no se permitía. entonces, y después un poquito antes del 36, entonces viene Monseñor de la Torre, que era el encargado, el obispo encargado de Guayaquil, porque Guayaquil no tenía obispo. Entonces ahí hizo la procesión, era solamente en las casas, que pongan la imagen del corazón de Jesús o de Cristo Rey,
en las casas nada más, son las Ajá. que tengo. Pero la gente se llenó de una valentía y un fervor que rompió todos los moldes. Y salieron a las calles una Mire, procesión esas cosas históricas no se saben. Ah, ya, multitudinaria. claro, en esa dictadura del El general par, no sé Enrique cuánto, que era Galle, aquel parque grandísimo, la gente se reunía, quedó pero totalmente lleno. porque la gente salió a... Salió, Bueno, salió. y recuerde lo de México, pues la guerra de los cristeros. Claro, Hubo 25.000 muertos. sí, 25.000 muertos porque el gobierno, había sido 10 años antes, claro. en México, el gobierno decía revolucionario, De días no sé cuánto. exacto, Sí. estaba en contra Totalmente, de esto, eh, y los mexicanos salían y decían, viva Cristo así Rey, es. la guerra de los cristeros, ¿no? Exactamente. Y sí. Cada vez es una guerra civil que el Sí, Papa de la época la detuvo. y Dijo, se porque estaba haciendo una guerra civil. era una guerra civil, así que ya estaban los presupuestos para que se diera. Incluso varios generales Claro. de El la ejército, época se pasaron al exactamente. lado de los cristeros. Aquí está Zapata, todas estas cosas, o la revolución de Zapata. Sí, era una cosa muy complicada en México, la cuestión político-religiosa. Y acá entonces también hubo, También, digamos, una especie de represión sí. por este tema. ¿Y por qué? ¿Y cuál era la molestia de los gobiernos contra el tema de Cristo De Rey? cierta manera, está dentro, está un poquito, si bien no esté ¿Qué querían directamente. decir? Que Cristo no era el rey de... No, la masonería a Ajá. nivel mundial quiso de cierta manera imponer el teísmo y el deísmo, más que lo que era católico, lo que era cristiano, que era la Trinidad, ¿no? Entonces todas estas cosas se fueron dando y fueron de cierta manera siendo como una especie de túnel de represión, ¿no? Y la gente estaba un poquito herida, ¿no? Pues no se les permitía manifestar su religión, había problemas políticos, había problemas de trabajo, había problemas de segregación. Entonces la gente comenzó un poquito a sentir esa molestia. Es como pasó con el comunismo después, ¿no? Entonces, todas estas cosas reventaron con los días porque era insostenible. O sea, el amor y la libertad no se pueden amarrar, ¿no? No se puede, Claro. ¿no? Es imposible. No, pues es imposible. Bueno, y entonces esto se va a... ¿Y qué diferencia hay entre lo del corazón de Jesús y Cristo Rey? Porque es otra fecha, ¿no? Es otra fecha, claro. El corazón de Jesús es en junio y Cristo Rey es en noviembre, ¿no? Sí. Es una continuidad, ¿no? O sea, es como el Papa de la época logró entender un poquito la situación, que toda la masonería, todos los mundos laicistas, todos los sectores, el comunismo estaba con mucha fuerza ya saliendo, querían de cierta manera hacer desaparecer la devoción a Dios, la devoción a Cristo Rey, etcétera, y entonces por eso el Papa va a decir, no, pues vamos a hacer la fiesta de Cristo Rey. Y entonces la gente pues se siente unida, es decir, él es el Señor de la historia, es el Señor de nuestras vidas, Él es quien nos ha dado la vida, por lo tanto no podemos nosotros ocultarlo o negarlo, ¿no? Es sin duda alguna lo que usted dice, padre Rómulo. Le, le cuento que en estos últimos días el tema de que esté expuesto el corazón de Jesús, veo yo que mucha gente va entre semana también Sí, así es. a orar y con mucha devoción, ¿no? Sí había una falla clerical, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos sacerdotes después del Concilio Vaticano II quisieron sacar todas las cosas sensibles un poquito, ¿no? La devoción a las imágenes, el agua bendita, todas estas cosas, ¿no? Y todo esto ha habido un poquito cierta situación que ha hecho que la población, lo que llamamos nosotros la piedad popular, la gente se inventara su propia religión, sin negar a la religión, ¿no? Entonces, no, yo voy al santuario de Shentan, yo voy al santuario del Divino Niño, yo les saco esta, por lo tanto a mí no me van a negar, ¿no? Y Ujú. cuando hubo también dentro una represalia dentro de los sacerdotes, muchas veces que o se les prohibía, hay una anécdota de un cura español que dice, pues, en mi sacristía nadie me prohibió nada. Se ponía de rodillas y hacía las cosas que tenía que hacer, ¿no? Claro, Claro, nadie entonces, me prohíbe nada. exactamente, ¿no? Entonces, hay situaciones un poquito que a veces la disciplina es mal entendida, ¿no? Que, por ejemplo, la primera comunión que tiene que hacerse en 3 años, ¿no? Entonces la gente se fastidia un poquito porque le molesta un poquito que haya tanto tiempo para algo que es tan sencillo cuando los niños hasta el inicio del siglo XX, a los 6 años hacían la primera comunión. San José María Escrivá de Balaguer lo va a hacer a los 6 años. No le creo. A Entonces, los 6 años. claro, ¿no? O sea, si seguían el pan del desayuno y el pan de la Eucaristía, no había otra situación más las palabras,
que se le enseñaba a los niños, ¿no? Y crecía la devoción, ¿no? Luego nos vuelven muy sabios, que todos son las cosas como la física o matemática, la religión, y la gente se abrió Y se abrió. totalmente, se enfrió totalmente y tenemos la situación humana que está en este momento, ¿no? O sea que ha sido una mala pastoral no comprender los sentimientos religiosos de las personas y querer imponer un modo de vida que es contrario a la misma razón, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos a ir nuevamente directo, padre. Le pedimos que nos esperen un momentito. Directamente hacia España, en Galicia, en donde se está dando en estos momentos. Y va Jonathan Narváez hasta el momento segundo, ¿eh? Ándale. Vamos a ver cómo sigue hasta el momento. Adelante con la señal, el audio y también a través de nuestras redes sociales, Radio Atalaya C80M, nuestro Facebook Live y nuestro YouTube, que se puede usted suscribir, que es Radio Atalaya 75. A ver, lo escuchamos un momento. Más importante en su palmarés. Los movimientos son claros, hay que estar al frente para limitar un poco el desgaste cuando se tenga que corresponder a un ataque. Vemos a Harold Tejada siguiendo a Mauro Schmidt y yo creo que la rueda en este caso debería ser el Ineos que ha estado prácticamente en todos los movimientos hasta el momento con Jonathan Narváez. Sigue Verón atacando por la derecha, levantado sobre pedales, va creyendo en sí mismo. ¿Qué pasa? Que no hay reacción por parte de ninguno. Le dan la libertad de irse. Carlos Verona se va tranquilamente. Adelante, toma la diferencia. Harold Tejada comienza a ver la reacción de los demás. Soler, ahí va Soler. Aquí empieza Mar Soler a mover la carrera. Castrillo que reacciona y se pega a su rueda. Ahora sí apareció Rodríguez, el compañero de Jonathan Narváez. Smith se pega. Harold Tejada también mete toda su fuerza en un tren de ataque que establecen para limitar toda la diferencia y de cerrar la grieta que está armando el corredor Verona. Marc Soler, que está siendo el más marcado junto al mismo Jonathan Narváez, y creo que pues esto lo ha aprovechado Carlos Verona, que ya toma una renta de diferencia importante. Si bien es cierto, esta no es la parte decisiva, pero con lo que puede proponer la ruta más adelante va a ser difícil descontar la diferencia si ha amanecido con buenas piernas. Tiene que estar más presente en los movimientos Harold Tejada. Aquí vemos que se deja caer un poco un Marc Soler que sabe dosificar, se lanza al ataque, hace su intento y nunca se rinde. Poco y vuelve. Se rinde, es un corredor que hay que tener con mucho cuidado. El otro día se le escapó también la posibilidad de luchar por la victoria ante pues ese sprint que se presentaba en medio del camino, retrasándose, buscando avituallamiento por parte de su equipo, lección que parece aprendida, mientras vemos también al pelotón que ingresa en las primeras rampas, Rafa. La diferencia está disminuyendo también Laura y Maxi. Está en 7:13. Carlos Verona es el protagonista que va adelante y ahora 5 segundos la diferencia para Carlos Verona. Por eso es que reaccionan los que tienen intereses por ir por la etapa y estos son los de los intereses de la clasificación general individual. Atención porque a Verona le rinde mucho y ya le saca 12 segundos al grupo que le persiguen, que han sido sus compañeros en la fuga. Está tomando 12 segundos de diferencia, no le está rindiendo mucho al grupo que hace la persecución y a esto sí les rinde. Y aquí vienen acomodándose todos en carretera UAE. Aquí viene Carlos Verona. Hola, Carlos Verona. Las 10 de la mañana con 32 minutos, 10 con 32, quedan todavía 11 kilómetros y estaremos muy atentos entonces para ver cómo culmina. Nos emociona esto, padre Rómulo, y lo que usted decía fuera de micrófono, ¿no? En deportes individuales somos muy buenos y son también esfuerzos individuales. Desde el gran Francisco Segura, ¿no? Desde el gran Francisco Segura, claro, claro que también, hombre humilde y un esfuerzo individual, y se volvió pues un referente a nivel mundial y había tenido polio de chico. Claro, claro, por eso es que tenía este tema con las piernas, ¿no? O sea, ahí está cuando la voluntad y la fe. Supera las pequeñas molestias de la naturaleza. Padre, para culminar, queremos pedirle que nos dé la bendición para los que estamos aquí, en la cabina de la radio, en los controles de la radio, a todos, pero especialmente a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, en vivo, en el Facebook, Radio Atalaya C80M, y lógicamente en la radio, que están en sus vehículos, están en sus también pues computadoras, teléfonos, en sus oficinas, etcétera. Así es que
A ver si lo podemos. Sí, sí, encantado. Y eso por eso sea más y más que para nosotros, esa guía, esa orientación, ese bálsamo en el dolor y esa auténtica motivación en la superación de los mil obstáculos de la vida, sea la pobreza, la enfermedad, las situaciones académicas, que Dios nos dé siempre fortaleza, sabiduría para que estar atentos a su bondad y al mismo tiempo ponerla en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre. Santo. Amén. Muy bien, con esa bendición, entonces nosotros nos vamos a despedir.